Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Quiero comentar lo siguiente, que efectivamente yo sufrí acoso escolar de cuarto GB a tercero BUP, es decir, 7 o 9 años continuos de acoso escolar, en los cuales no eran culpables los alumnos, sino el profesorado de permitir el acoso escolar. Y yo lo estuve sufriendo durante esos 7 o 9 años, de cuarto GB a tercero BUP fue. Lo pasé muy mal, tanto que psicológicamente acabé destrozado cuando salí de ese colegio y caí en todos los vicios. Bien, pues he vencido vicio a vicio todos los vicios excepto el tabaco, que es el que más me cuesta, es el único vicio que tengo ahora. No tengo ningún otro vicio. Decir que cómo los he superado, pues se lo voy a comentar. Gracias a la familia, a María, a José, a mis hermanos, a mi mujer y a mi hijo. Porque cuando yo cometía algún vicio, bien sea de alguna mariconada o algo de eso, ya mi familia se cabreó. Llegó un punto que se cabrearon María, José, mis hermanos, mi mujer y mi hijo, y digamos que me ignoraron durante 2 días. Y yo sufrí mucho y después les pregunté y me dijeron que era por eso. Entonces he vencido ese vicio, he vencido todos los vicios que tenía. Más que nada por la fuerza de amor hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mi mujer y hacia mi hijo. Es decir, todo el acoso escolar que sufrí lo he vencido. Psicológicamente estoy muy bien ahora mismo. Respecto a los vicios, he vencido todos los vicios, ¿de acuerdo? De ahí que como experiencia propia yo comentase que hay que respetar a todo el alumnado, tanto en la juventud como en la adolescencia, como en la niñez. Hay que respetar al humilde, al que a lo mejor parece más débil, pero no tiene por qué ser el más débil, y hay que ayudarle, y hay que apoyarle, hay que darle cariño, amor y respeto, igual que a todo el alumnado. No ir a por él o acosarle psicológicamente o maltratarle psicológicamente, no, ayudar al alumno o a la alumna en cuestión. Bien. Vuelvo a decir, ustedes podrían ver perfectamente a María, a José, a mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo. Se preguntarán si le puedes ver tú. Nosotros también le podemos ver. Bien, le pueden ver las personas humildes, sí les pueden ver, tanto a María, a José, como a mis hermanos, como a mi mujer y como a mi hijo. El método y la forma no lo pienso decir porque es secreto de sumario, de acuerdo, no lo pienso decir, y voy a decir el motivo por qué no lo pienso decir. No es que sea un egoísta y lo quiera todo para mí, no. Es que el ser humano tiene una parte que es buena, es decir, hay seres humanos que son buenos y otros que tienen malicia. Entonces, si no lo cuento es por la parte de la malicia del ser humano, es decir, de la parte del ser humano mala. Porque también están muchos seres humanos que son muy buenos. Bien. Quiero decir que no lo digo también por la envidia, la codicia y la avaricia, que son 3 pecados que son muy graves. Avariciar más cuando hay que conformarse con humildad, es decir, sí, tú te puedes poner metas de mejorar en tu trabajo, metas para llegar más alto, pero eso no implica codiciar, o eso es muy distinto a codiciar. Codiciar es querer más y más y más y más y todo para mí, todo para mí, y eso es codiciar, cuando hay que dar al pobre, dar al necesitado, dar al alcohólico un centro de desintoxicación, dar al heroinómano un centro de desintoxicación para poder ayudar, en vez de tanta codicia. Y la envidia es mala, la envidia, tener envidia de alguien, no es necesario tener envidia, confórmate y sé feliz con lo que eres y con lo que tienes, y así no envidiarás nada ni a nadie. Bien, yo he aprendido a lo largo de esta vida, a lo largo de mis 36 años, se dirán, ¿y cuándo empezaste a ver a María y a José? A los 33 años. El motivo no sé si era porque tenía que estar preparado para ver a María y a José, a mis hermanos, a mi mujer y a mi hijo, me imagino que sería la preparación, y así ha ocurrido, y así me han ayudado a salir de todos los vicios. Llevo puro y noble a mi mujer ya 14 o 15 días, ya no sé el tiempo que llevo, pero la llevo respetando con el corazón, con el alma, con el espíritu, porque mi mujer y mi hijo son muy importantes para mí. Motivo de que me fuera a ir,
no me voy a ir de momento, no tengo pensado irme porque si se va al origen ya saben las consecuencias. Tengo pensado ayudarlas y ayudarles internacionalmente. Es lo que tengo como intención, ayudarlas y ayudarles internacionalmente. Y si dirán, ¿y tú por qué haces lo del capitán general? Vamos a ver, si ustedes me nombrasen capitán general, yo lo que haría sería ayudar. Desde ese punto sí se puede ayudar con más facilidad al drogadicto, al alcohólico, a la gente que está tirada en la calle. Se les puede dar cobijo, se les puede ayudar directamente. Es decir, no como hacen algunos organismos que lo hacen indirectamente. Yo ayudaría directamente a esas personas que lo necesitan, primero nacional y después internacionalmente. Transmitiría mensajes para que internacionalmente mejorara cada país, ¿de acuerdo? Para que internacionalmente fueran fuertes y no abusar del débil y querer al débil, porque el débil es el humilde y el humilde es el que tiene un corazón tremendo. Entonces hay que ayudar al hombre que es pobre, a la mujer que es pobre, al que está en la indigencia, al alcohólico y al drogadicto. Enseñar a compartir desde pequeños. Este es un mensaje internacional a los niños pequeños, enseñarles a compartir, porque cuando aprendan a compartir los regalos y aprendan a dar ese regalo a la persona que lo necesita, ahí es cuando crezca ese niño, el corazón que tendrá será bárbaro. Bien, también quiero dejar claro en cuestión, ¿no?, que se me ha puesto siempre mucho en jaque, ¿no? Se me ha acusado mucho por vicios pasados, pero lo que no sabía mucha gente es el acoso escolar que sufrí de cuarto GBA, tercero boom, muy duro, que me dejó destrozado psicológicamente, y gracias a mi familia he vencido todos los vicios. Es un orgullo para mí poder decir esto, porque ustedes también pueden vencer los vicios con ayuda de sus familias, con ayuda de sus amigos. Amigos de verdad pueden vencer todo tipo de vicios. De acuerdo, el sistema de mi familia fue ignorarme. Me ignoraron 2 días, que lo pasé muy mal, y después a continuación dejé todos los vicios, de acuerdo, excepto el tabaco, que es el único vicio que me puede. Vuelvo a decir, ustedes podrían ver a María, José, a mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo, probablemente sí, si son humildes, pero del caso contrario no. Método y forma de verles no lo pienso decir ni lo voy a comentar. Bien, quiero que sepan que como mensaje es contra el acoso escolar. Estoy en contra del acoso escolar, totalmente en contra, porque lo he sufrido y puedo dar ese consejo, que la juventud, la adolescencia y las niñas y niños apoyen a esa persona que es débil en su clase, que la apoyen, que no le marginen o no la marginen, que la apoyen y que la ayuden entre todas y entre todos. De esa forma evitaremos un acoso escolar. No solo estoy hablando del acoso escolar en España, en más países también se produce el acoso escolar. Estoy hablando internacionalmente. Bien, si yo hacía hincapié en ser capitán general, es para ayudarlas a todo esto y a muchas más cosas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo para ayudar a todas las personas en general, sí, pero también al alcohólico, por supuesto, al drogadicto, heroinómano, por supuesto, al mendigo, al que está tirado en la calle, ayudarles y darles cobijo, y no solo cobijo, un plato de comida, y no solo un plato de comida, que tuvieran la misma oportunidad que tenemos todas y todos en la vida, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, me despido como lo que sé mi primera casa, Capitán Jesús, y por cierto, decirles y decirles que de momento me quedo para ayudarlas y ayudarles, porque si se va al origen saben las consecuencias, y yo me quedo para ayudarlas y ayudarles, porque todo el mundo necesitamos una oportunidad más, y ustedes tienen esta oportunidad, y si a mí me brindan la oportunidad de poder ayudar, voy a ayudar, y con creces, nacional e internacionalmente. Muchas gracias, Capitán Jesús, gracias.